¿Cómo les va? Qué alegría volver a encontrarnos en este espacio de conversación. Nos cuesta un poquito en estos tiempos de distancia social, a veces malentendida, pero de incremento de comunicación que está ocurriendo, adaptarnos a las nuevas formas. Lo bueno es que precisamente la comunicación no se ve interrumpida. Claro, quisiéramos abrazarnos, besarnos, tener, si va a haber algo en el medio, una mesa servida, compartiendo los alimentos y disfrutando la sobremesa en una conversación amable sobre temas que nos interesan. Bueno, por el momento no se puede. Y yo también lamento mucho que mi compañero de conversación, el conductor de este programa, todavía no puede estar con nosotros, pero falta poco. Ya pronto lo vamos a tener y entonces será la oportunidad de conversar viéndonos a los ojos y compartiendo la palabra con una dinámica un tanto diferente. Mientras tanto, nos armamos de paciencia y tratamos de mantener viva la comunicación. Lo peor que podemos hacer en este momento es deprimirnos, dejar caer los brazos y no aprovechar las posibilidades de comunicación que nos brinda la tecnología hoy, como esta experiencia que podemos tener gracias al Señor. Estamos, saben ustedes, considerando como tema general de nuestra conversación la Iglesia en un permanente proceso de renovación. Y vamos viendo libro por libro de la Biblia qué podemos extraer de allí en torno a esta idea general. En el programa anterior empezamos a hablar citando el libro de Esdras en el Antiguo Testamento y en torno al tema hacia una iglesia que restaura el culto. Y hemos hecho algunos comentarios en torno a la necesidad de volver a repensar la importancia del altar y del culto y la necesidad de restaurar, en términos bíblicos, ese altar y su significado y el culto y su significado para nosotros como cristianos. Carlos nos llama la atención en su introducción al libro de Esdras diciendo: creo que ha llegado el momento de orar para que una nueva generación de líderes de adoración transiten el camino de aquellos que tanta bendición trajeron a la iglesia, recapturando el énfasis olvidado. En parte hemos considerado esto en el programa anterior. Y agrega, pero esto no para repetir el pasado ni para estancarse en lo vivido, sino para que en la nueva realidad hoy también experimentemos, como en los tiempos de Esdras, que el altar y el culto son restaurados. Y para ello nos invita a algunas reflexiones, parte de las cuales ya las hemos hecho en el programa anterior en relación con el altar y en relación con el culto. En este programa vamos siguiendo la Biblia Nueva Reforma publicada por Editorial Peniel y la introducción de Carlos como nuestro conductor del programa. Vamos a hacer tres consideraciones más que salen o son sugeridas por el texto bíblico en el libro de Esdras. La primera de ellas es lo que Carlos plantea en estos términos: debemos movernos hacia una iglesia que restaura el culto volviendo a su esencia.
Me da la impresión que Carlos viene medio denso con esta sugerencia, porque nos está llamando la atención a algo que muy pocas veces le prestamos atención. Y es precisamente cuál es la esencia de nuestro culto a Dios. Él cita el texto bíblico en Esdras capítulo 3, el versículo 3, que dice lo siguiente: colocaron el altar en su mismo sitio. Es decir, un altar no se coloca en cualquier lugar. Un altar tiene un lugar preeminente, un lugar de alta consistencia simbólica, tiene que ser un lugar central, tiene que ser un lugar relevante, tiene que ser un lugar que de alguna manera exprese el carácter, la esencia de lo que allí va a suceder, de lo que va a ocurrir, de lo que se va a hacer en ese altar, y que a su vez su ubicación, su sitio de asentamiento, de alguna manera comunique estos elementos. Y a mí me parece que esta llamada de atención es fundamental, porque no es que no hemos levantado o hemos levantado nuestro altar en cualquier lado, o hemos hecho cualquier cosa, sino que me parece que en algunos casos ni siquiera le hemos prestado atención al altar. Nos hemos preocupado más por la plataforma desde donde habla el comunicador con gran elocuencia, o donde está el equipo de adoración con prominencia en el espacio que ocupa, no solo físico, sino en el espacio de tiempo que ocupa en el culto. Y nos hemos preocupado por las luces y por el sonido y por esto y por el otro. Pero ¿y dónde está el altar? ¿Dónde está ese punto que concentra la atención de los adoradores? Está en el predicador, en el gran orador, en el gran comunicador verborrágico que generalmente dice cualquier cosa y no predica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios puede ser incómoda para la audiencia. Está puesta en el director de adoración que monta un show como si fuese un gran cantante de moda o exitoso. Está sobre el coro, está sobre la banda, está sobre la iluminación, el sonido. ¿Dónde está el altar? Y creo que, otra vez, como decíamos en el programa anterior, Carlos acá mete el bisturí, el estilete, bien a fondo para llamarnos la atención sobre algo que o se nos ha escapado o no le estamos prestando la suficiente atención, o no queremos tomarnos el trabajo de reflexionar sobre ello, porque se trata de la esencia del altar. ¿Qué es el altar? ¿Qué significa el altar? ¿Para qué está el altar? La pregunta que Carlos levanta es: ¿cuál es el fundamento de la adoración? De esto estamos hablando. ¿Cuál es el fundamento de la adoración? Cuando nos reunimos a adorar o cuando adoramos a Dios, ¿cuál es el fundamento? Y él dice lo siguiente, lo voy a leer porque, como dije, acá Carlos se pone medio denso y no quiero errarle a las palabras que él utiliza porque me parece que son importantes. Dice él, o levanta la pregunta, ¿cuál es el fundamento de la adoración? Y responde: el reconocimiento de la soberanía de Dios, de su señorío, de su santidad perfecta, de su luminosidad. Si no lo entendés, anda al diccionario, porque yo ahora no te lo voy a explicar. Por eso le dije que se pone denso. De que Él es el
totalmente otro. Una nota al pie. Carlos acá está usando un lenguaje de un gran teólogo judío, Rudolf Otto, donde describe a Dios como lo luminoso, el totalmente otro. Y ahora va a explicar un poquito esto, sin entrar, digamos, en la discusión teológica más profunda. El Espíritu Santo exalta a Cristo, quien glorifica al Padre. Es decir, los creyentes adoramos al Padre por el Hijo a través del Espíritu Santo en nosotros. ¿Lo entendiste? Carlos está haciendo teología, y de la buena, de la densa, pero buena. Repito la frase, porque vos la podés pensar, usá lo que tenés debajo del pelo, reflexioná. Esto es teología, esto es Biblia, esto es fe cristiana, pero reflexionándola. Lo repito, o repito lo que dice Carlos. Los creyentes adoramos al Padre por el Hijo a través del Espíritu Santo en nosotros. Continúo leyendo. La dirección última de la adoración es hacia el Padre. Ya con esto solo podríamos seguir el resto del programa, pero sigo leyendo. La iglesia actual, por no revisar bíblicamente lo que canta, está cayendo en una adoración romanticoide o sentimentalista, algo meramente emocional. Yo te invito a que vos pienses en la canción actual que más te gusta y la que más se repite, la más campañera, la más popular, y que la evalúes en función de estos parámetros teológicos. Mirá las palabras que Carlos usa, ¿no? Romanticoide, sentimentalista, emocional. Si uno sacara de algunas de las canciones la mención de Dios, podría perfectamente cantar esa canción a su pareja. No habría diferencia, pero Dios no es nuestra pareja porque Él no es un par, Él es el totalmente otro, con mayúscula. Hay un mal uso del libro del Cantar de los Cantares como base de inspiración para las letras de canciones de adoración. Ese libro no habla originalmente de la relación de Dios con sus hijos, sino que es esencialmente un escrito que expresa el amor de un hombre a una mujer. Este énfasis equivocado es el resultado del gran problema de una paternidad sana que padece nuestro mundo hoy. Y como todos nosotros proyectamos inconscientemente sobre Dios la imagen y la relación que hemos tenido con nuestro Padre biológico, hoy el Padre Celestial ha dejado de ser el destinatario de la adoración. Carlos ha tocado este tema muchas veces en su predicación, lo saben muy bien los hermanos de la Iglesia del Centro, en sus escritos, y es un tema al que él vuelve una y otra vez en sus comentarios, en las introducciones a los libros acá en la Biblia Nueva Reforma. Y yo estoy 100% de acuerdo con él en esta observación. Y acá la aplica a las canciones que cantamos. Resulta pues preciso y necesario colocar el altar sobre su base, o como dice Esdras, en su sitio, en el sitio que le corresponde al altar, no donde a nosotros se nos antoja o queremos o podemos o necesitamos, sino donde Dios quiere conforme la ley de Moisés. ¿Recuerdan? Esdras 3:2. Primero, y acá argumenta Carlos, por una cuestión de fidelidad. Fidelidad. Porque los verdaderos adoradores, dice Jesús,
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre. Fidelidad. Pero también, agrega, porque esa oración romanticoide, a la que él así la califica, a la adoración de predominante en nuestros días, está provocando que los varones no se sientan identificados con esas letras y no puedan adorar libremente. La Iglesia, y analizar las letras y escuchar lo que Carlos está diciendo acá. No pueden adorar libremente. La Iglesia en permanente reforma restaura la adoración al Padre en Espíritu Santo y en Cristo, la verdad. ¿Entendiste? Vos que sos director de adoración. ¿Entendiste vos que Dios te dio el don de salmodia y cómo lo tenés que utilizar? Para que lleno del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo, adores al Padre y conduzcas al pueblo a adorar al Padre a través de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que Carlos está sugiriendo. Y créeme, es muy buena teología y es bíblico 100% a la luz de la propia palabra de Jesús a la mujer samaritana, Juan capítulo 4. ¿Entendiste, colega pastor, pastora, cuál es el eje en torno al cual el culto de adoración se tiene que organizar? ¿Quién tiene que ser exaltado? ¿Quién tiene que recibir la gloria, la honra, el honor, la majestad, el poder, la bendición, el reconocimiento, la exaltación, etcétera, etcétera? Volvemos a lo que decíamos en el programa anterior. El culto no es para mí, el culto es para Él. El altar no es mi altar, es el altar de Él. La esencia del altar, número uno, es adorar al Padre. En espíritu y en verdad. En el Espíritu Santo y en la verdad de aquel que dijo, yo soy la verdad, el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí, guiado por el Espíritu. La segunda cosa que Carlos subraya también me parece sumamente relevante en relación con la restauración de un culto como el que Dios el Padre quiere. Y es esto: debemos movernos, dice Carlos, hacia una iglesia que restaura el culto continuo. ¿Viste? El culto continuo. Y acá cita el capítulo 3 de Esdras en el versículo 5, cuando dice, como también los holocaustos diarios. Es decir, la restauración del culto no era solo todos estos elementos, poner el altar en su sitio, darle el sentido que tiene que tener el culto, sino también se toma en cuenta en el texto en Esdras la, ¿cómo diría?, recurrencia, la permanencia, la secuencia del culto, del holocausto. No es que el culto es una cuestión de el domingo a las 11 de la mañana. Punto. En Estados Unidos especialmente, no tenés que preguntar a qué hora se reúne una iglesia para la adoración. Ya está establecido así. Es el domingo a las 11 de la mañana el culto principal. Podrán tener un culto antes o un culto después, pero el principal es el domingo a las 11 de la mañana. Ahora, en un programa anterior, muy anterior, te digo, tenés que revisar toda la biblioteca, yo hice un comentario sobre esto. Y dije que en la cultura evangélica norteamericana, el culto a las 11 tenía toda la razón de ser, pero que no tiene la más mínima razón de ser
en la ciudad de Buenos Aires, Caracas, México o Bogotá o Santiago de Chile en el día de hoy. ¿Por qué tenía sentido el culto a las 11? ¿Por qué se santificó las 11 de la mañana del domingo como horario de culto? Porque ese horario corresponde a un contexto agrario, donde las iglesias evangélicas, bautistas, metodistas, presbiterianas, discípulos de Cristo, y más tarde la Alianza Cristiana y Misionera y otras denominaciones, realizaban el culto en los contextos rurales. El dueño de casa se levantaba a las 5 de la mañana, ordeñaba la vaca, para las 6, 6:30, tomaban su suculento desayuno estilo americano, con tocino, huevo, esto, el otro, y bien nutridito, uncía el caballo, el carro, ponía a toda la familia arriba del carro a las 9:30, 10 de la mañana, y se iban desde su chacra despacito, 4, 5, 6 kilómetros, a la capillita blanca sobre la colina verde que tanto exaltan los poetas evangélicos norteamericanos y demás. El culto empezaba a las 11, a las 12 en punto terminaban y la iglesia se reunía en el backyard del templito de la capilla para hacer un picnic y compartir allí alimentos y demás. Los chicos jugaban. En el mejor de los casos, a las 5 de la tarde había otra reunión de 5 a 6 o de 6 a 7, dependiendo la época del año, sino generalmente ya para las 3, 4 de la tarde se volvían a su chacra porque al otro día, el lunes, había que levantarse a las 5 de la mañana para ordeñar la vaca y salir a cultivar el campo. Este horario era perfecto en un contexto rural donde el culto, pero todo lo que rodeaba el culto, la escuela dominical y la comida juntos y el picnic y todo lo demás, la comunión cristiana, era fundamental en ese contexto. No había ningún otro atractivo, no había ninguna otra actividad. Se trabajaba el sábado hasta que se ponía el sol, el domingo estaba libre, lunes 5 o 6 de la mañana había que estar otra vez detrás del arado o carpiendo el algodón o, en fin, haciendo alguna de las tareas rurales. Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de México, Río de Janeiro, Bogotá, Lima. Domingo a las 11 de la mañana, el tipo que quiere ir a la iglesia con su familia se tiene que levantar, no a las 5, pero se tiene que levantar bien temprano porque el transporte le toma más de una hora, tiene que tomar 2 colectivos o un tren y un colectivo para llegar al templo. Y se hace tan complicado. Encima el sábado, especialmente los adolescentes se acostaron a las 2, 3 de la mañana. ¿Quién los levanta a las 7, a las 8 de la mañana para ir al culto a las 11? Es un verdadero enredo. De manera que esto del culto a las 11 quedó medio en la historia y para colmo ahora, no sé si para colmo, ya hay muy pocos cultos a las 11 de la mañana porque no se pueden tener cultos públicos, tantas restricciones. Y este programa vos lo podés ver ahora en este horario en vivo o lo podés ver mañana o la semana que viene o dentro de 2 meses en la hora que se te cante, porque está grabado y está en YouTube. Entonces, muchas de estas cosas han cambiado de una manera extraordinaria. Hoy, más que nunca antes, es posible tener el culto 7x24. Es decir, los 7 días de la semana, las 24 horas de cada día. Lo que antes era imposible en el culto evangélico tradicional, de 1 hora de reloj, porque el resto se iba en viaje y se iba en otras actividades, hoy lo podés tener
cuando se te dé la gana. El culto lo tenés allí, en tu pantalla, y disponible técnicamente cuando vos quieras. Hoy, más que nunca antes, es posible tener holocaustos diarios. Y te diría, agregaría a lo que dice Esdras, tener holocaustos a cualquier hora del día y en cualquier día. Esto es un cambio altamente significativo. Sin embargo, creo que es válida la observación que Carlos hace. Debemos movernos hacia una iglesia que restaura el culto continuo. Y esto es más que una cuestión de horario en el templo. Acá en Buenos Aires, y la mayoría de ustedes lo saben muy bien, hubo una iglesia que se propuso tener cultos 7x24. Y tenía cultos cada hora del día. Y durante un buen tiempo lo hizo hasta que lamentablemente el pastor de esa iglesia cayó en un montonazo de pecado y la iglesia se vino abajo, se derrumbó la congregación, casi desapareció, continúan pero sin poca significación y es un grupo totalmente aislado de las iglesias evangélicas en la ciudad de Buenos Aires. Pero logró durante un tiempo tener cultos todas las horas a lo largo de las 24 horas del día, todos los días de la semana. Pero no es eso de lo que Esdras está diciendo aquí, tampoco es lo que Carlos está subrayando en su comentario. No se trata tan solo la hora que dura la reunión dominical, es lo que dice Carlos. El versículo dice, como también, subraya Carlos y agrega, además del culto dominical, necesitamos convertirnos en el pueblo de la adoración continua. En Cristo ya no hay ni tiempos ni ámbitos sagrados, ni tiempos y ámbitos seculares. La Iglesia en permanente reforma en nuestras naciones tiene que encarnar lo que Carlos Spurgeon decía, y cita a Spurgeon con estas palabras: para un hombre que vive para Dios, una persona que vive para Dios, nada es secular, todo es sagrado. Se pone su ropa de trabajo y es una vestimenta sagrada para él. Se sienta a comer y es un sacramento. Va a su labor y allí ejercita el oficio de sacerdote. Su respiración es incienso y su vida un sacrificio. Continúa citando a Spurgeon. Duerme en el pecho de Dios, vive y se mueve en su divina presencia. Dibujar una línea firme y decir esto es secular y esto otro es sagrado es, para mi manera de pensar, dice Spurgeon, algo diametralmente opuesto a la enseñanza de Cristo y al espíritu del Evangelio. El Señor ha limpiado sus casas, Él ha limpiado sus ropas de cama, sus mesas. Y continúa, Él ha transformado las vasijas y las ollas comunes de sus cocinas en utensilios delante del altar. Si tú sabes lo que tú eres y vives conforme a tu alto llamamiento, ustedes, empleadas domésticas, cocineros, enfermeras, labradores, amas de casa, comerciantes, marineros, su trabajo es santo si sirven a Cristo el Señor por vivir para Él. Lo sagrado ha absorbido a lo secular. Termina acá la cita que hace Carlos de Spurgeon. Culto continuo. ¿Por qué? Porque tenemos un culto cada hora en el templo, como esta iglesia a la que hice referencia hace un rato. No. Porque sea que estemos en el templo o fuera del templo, lo que hagamos, pensemos, digamos, hasta cuando dormimos, tiene que ser un culto al Padre. Por Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Y creo que aquí hay un elemento que tenemos que rescatar si vamos a ser una iglesia en permanente proceso de renovación. Una iglesia que no se reúne por una horita el domingo, o por dos,
o por 5, sino una iglesia que está en permanente estado de adoración, cada uno de los que le integran todo el día, las 24 horas. Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, la famosa fundadora del Carmelo, allí en Ávila, en el siglo XVII, decía algo muy interesante: Dios está entre los pucheros. Algunos lo traducen como diciendo Dios está entre las cacerolas. ¿Por qué? Porque ella era la que estaba a cargo de la cocina. Y allí, mientras preparaba el puchero o mientras lavaba las ollas, en la cocina, el trabajo más humilde del convento, ella tenía su profunda comunión con el Señor. No es extraño que esta mujer dedicada, totalmente consagrada al servicio del Señor, al culto al Señor, haya encontrado aún en un lugar tan común, vulgar como la cocina y como cocinar, su oportunidad de estar en contacto con el Señor. Quiero decirle que las poesías que escribió esta mujer son incomparables. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, mas me mueve el verte tan herido, y continúa con su verso exaltando la persona de Cristo. Estos poemas no los escribió con un violinista al lado tocándole alguna música especial y ella encerrada en su celda meditando. Los escribió mientras revolvía el puchero, porque ahí se encontraba con el Señor y allí elevaba su oración y elevaba su alma a Él, y ahí le ofrecía todo su ser en consagración. Y esto de ofrecer su ser en consagración nos lleva al último aporte que Carlos hace en su introducción al libro de Esdras. Dice Carlos: debemos movernos hacia una iglesia que restaura la ofrenda voluntaria. Y acá Carlos se va de del otro, el totalmente otro, el luminoso, etcétera, etcétera, el Dios trascendente, el Padre de los cielos, y nos baja bien a la tierra. Adorar es también la ofrenda voluntaria. Y cita en capítulo 3 de Esdras, el versículo 5, que dice que los días de luna nueva, los de fiestas solemnes ordenadas por el Señor, y también hace referencia a los que el pueblo ofrecía voluntariamente. La ofrenda voluntaria del pueblo como parte integrante de todo este proceso de adoración al Padre. Y Carlos continúa diciendo: si deseamos que nuestros cultos sean verdaderas fiestas para el pueblo de Dios, la Iglesia en permanente reforma debe recuperar la espontaneidad de la entrega y el carácter voluntario del dar. Me parece que acá Carlos pone otra vez arriba de la mesa un tema para algunos espinoso, pero para otros es motivo de reflexión. Hay muchas iglesias evangélicas hoy, no estoy criticando esto que voy a decir, simplemente es una descripción de lo que ocurre. Cada uno hará la evaluación que quiera, pero esto es una descripción de lo que ocurre. Hay iglesias que hoy, espero que la motivación sea dar oportunidades nuevas, renovadas, de agradecimiento y reconocimiento a Dios a través de la ofrenda, pero la realidad es que hay ofrendas que tienen diezmos y diezmos, es decir, la 10ª parte del ingreso de una persona o de una familia entregado al Señor, diezmos, ofrendas que son el resultado generalmente de alguna bendición inesperada de parte de Dios, que se agradece a través de una ofrenda especial.
bien sea diezmo o lo que sea, pero es reconocer algo que no se esperaba. El diezmo es diezmo de lo que se recibe del ingreso regular. Ofrenda es acción de gracias por una bendición inesperada. Pero además de los diezmos, de las ofrendas, hay quienes ponen un rubro siembra. Esta palabra siembra en relación con ofrenda se ha tornado casi en un chicle, no en un chicle, sino en un chicle, en una palabra repetida, tanto que casi ha perdido su sentido o se ha distorsionado su sentido. Con todo el respeto a mis queridos pastores, pastoras y maestros que enfatizan la ofrenda como siembra, tengo la responsabilidad de advertirles que esto puede ser fácilmente distorsionado, que la intención, la buena intención de quienes enseñan esto, y aún usando la palabra de Dios, fácilmente puede ser distorsionado por quienes escuchan esta enseñanza y caen fácilmente en un evangelio de transacción comercial. Es decir, capitalismo puro. Yo invierto para obtener algo. La siembra espera fruto. Yo no voy a sembrar nada si no espero fruto. El problema no está en la actitud de siembra. El problema está en qué pienso yo en cuanto al fruto. Porque si yo tengo una idea mecánica o racionalista de la siembra, caigo en capitalismo descarnado. Invierto, pero invierto para obtener una ganancia mayor de lo que yo invertí. Si no, no conviene sembrar. Vos no vas a poner 5 grados de trigo si no esperás sacar 5 espigas, por lo menos que te rindan 30 granos de trigo, que puedas volver a sembrar para una cosecha mayor. ¿Me siguen en el argumento? Acá interviene no el amor y la consagración, acá intervienen las matemáticas. Es muy sencillo. ¿Cuánta gente a la que se les enseña un principio bíblico como la siembra entienden el principio bíblico y no entienden que hay una transacción? Este es el eje fundamental del Evangelio de Prosperidad, que con todo respeto para quienes lo predican, yo lo considero una expresión de paganismo. Lo vuelvo a repetir, el Evangelio de Prosperidad, como se practica en algunas iglesias pseudoevangélicas, es expresión de paganismo. Es esta matemática de pongo 100, saco 1000. Y si no saco 1000, no vale la pena poner 100. Por eso muchos predicadores de este evangelio, pseudoevangelio, evangelio pagano, prometen 1000. Ponga 100 que Dios le va a dar 1000. Y la gente lo cree y lo espera. Y se recontrafrustra cuando no ocurre. Entonces, diezmo es bíblico, pero puede transformarse en legalismo. Y cuando se transforma en legalismo, pierde la esencia como ofrenda a Dios, que tiene que ser voluntaria, no resultado de una matemática, de un cálculo. Segundo, hablamos de ofrendas, y esto sí es voluntario, porque resulta de he sido bendecido, tengo que ser bendición. Entonces ofrendo en respuesta a lo que he recibido. Ofrendo por haber recibido y no para recibir. Este es el problema que yo personalmente tengo con lo que se llama siembra. Porque la siembra deja de ser ofrenda voluntaria para transformarse en ofrenda mecánica como transacción. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Entonces, yo preferiría hablar en lenguaje bíblico
como Carlos lo está llamando la atención acá, los que el pueblo ofrecía voluntariamente. No necesitamos de las matemáticas para ofrendar. Lo que necesitamos es amor agradecido. Lo que necesitamos es el pacto de Dios con Abraham. Te bendeciré y serás bendición. De tal manera, entonces, que lleno del amor de Dios y de gratitud a Dios por todo lo que Él me da, la vida, el aire que respiro, mis relaciones, la salvación que tengo en Cristo, que es pura gracia, no pagué nada por eso. Y tantas otras cosas que hacen feliz mi vida y que me colocan en la categoría de bienaventurado, de dichoso, yo ofrendo a Dios. Y cuando hago el cálculo, es probable que esa ofrenda sea más que el diezmo de mi ingreso, sea más que el fruto de una bendición inesperada, sea mucho más que el deseo de recibir más por menos en una transacción comercial con Dios a través de la siembra. Siembro 5 para cosechar 10. Entonces, creo que acá Carlos está llamando la atención a un punto que seriamente debemos reflexionar, y especialmente en estos tiempos. Las ofrendas de las iglesias, los ingresos en dinero de las iglesias debido a la pandemia, a la falta de cultos y demás, se han venido abajo, ¿verdad? En general, se han venido abajo. Yo he escuchado testimonios de iglesias donde aumentó el ingreso a pesar de la pandemia, pero me da la impresión que son casos excepcionales. En general, la gran masa, imagínense, la mayor parte de las iglesias evangélicas en América Latina son iglesias de 50, 80, no más de 100 miembros. Más de la mitad de las iglesias evangélicas en América Latina. En Argentina, por lo menos en este momento, no levantás un sueldo digno para el pastor si no tenés por lo menos 200, 300 miembros ofrendando regularmente y significativamente. Vos imaginate, la mayor parte de los pastores en América Latina son bivocacionales, tienen que tener un trabajo, si es que lo tienen, para poder mantener la familia. Es muy difícil para una congregación de 80, 100 miembros, 150 miembros, reunir el dinero como para pagar la luz, el gas, el agua, si hubiera impuestos o alquiler del local, y encima un sueldo digno para el siervo o la sierva del Señor. Y esto crea una enorme presión sobre las congregaciones que muy fácil, y los líderes especialmente, que muy fácilmente los lleva a inventar cuestiones que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios nos dice. Obligar a la gente a dar el diezmo, obligar a la gente a poner ofrendas y obligar a la gente indirectamente con esta triquiñuela de la siembra para levantar más dinero. Y que si hay fruto de la siembra o no hay fruto, a mí qué me importa, mientras el tipo ponga la plata. En toda América Latina estamos oprimidos por estados estafadores, gobiernos que se roban la plata y multiplican los impuestos. Acá, en Argentina, si te pones a hacer la cuenta, alguien la hizo. Hay más de 110 impuestos que algunas personas tienen que pagar. ¿Cómo se puede sobrevivir en una situación así? Si encima la iglesia tiene una política impositiva, es decir, en lugar de sostener el culto con las ofrendas voluntarias, lo sostiene con las ofrendas impuestas. Eso es un impuesto. Ofrendas impuestas, el diezmo, la ofrenda, la siembra, la cuota,
la mar en coche, el sacrificio, el holocausto para el Señor. Miren, es como los impuestos que inventan los gobiernos latinoamericanos para sostener la burocracia corrupta que tenemos en todos los países. Esto no debe ser así en una iglesia que está en proceso de renovación. Una iglesia que está en proceso de renovación, que tiene claro que el altar es para adorar al Padre a través de Cristo por el Espíritu Santo, no necesita cobrarle impuestos a los miembros de la congregación. No necesita imponer el diezmo, imponer las ofrendas e imponer la siembra. Lo que necesita es preocuparse de que cada creyente esté lleno del Espíritu Santo, haya sido objeto de la gracia abundante de Cristo y reciba las bendiciones del Padre que están garantidas. Y voluntariamente responda con la entrega de su ofrenda, de su tiempo, ofrenda en dinero, de su tiempo, de sus oportunidades, de sus capacidades, de su intelecto, de su pensamiento y demás. Y aún en medio de la pandemia, tiene que sobrar para bendecir a otras congregaciones que la están pasando mal, que no pueden pagar el alquiler, que no tienen cómo sostener a su obrero. Tiene que sobrar, porque Dios es un Dios que nos bendice mucho más allá de lo que pensamos, de lo que pedimos, de lo que esperamos. Dios es un Dios de gracia y de gracia abundante. Yo espero que esto último, especialmente que hemos conversado, encontrarle sentido al altar, ¿a quién adoramos? Y esta expresión de nuestra ofrenda como expresión de gratitud al Señor, a la que nos sugiere Esdras, y el comentario tan oportuno que Carlos hace, lo podamos internalizar y traducir en acciones concretas. Al final, te hablo ahora como pastor, es una cuestión de fe. Una iglesia, un liderazgo que tiene que exigirle a los miembros dinero, algo anda mal, hermano. Algo anda mal, algo no funciona. Una iglesia llena del Espíritu Santo y en proceso de renovación es una iglesia donde el ingreso le sobra. Le sobra para bendecir a otros. Te bendeciré y serás bendición. Revisalo en oración. Piénsenlo, hermanos, en oración. Esto es algo muy importante, especialmente por las tremendas crisis económicas, financieras que estamos atravesando en América Latina, y esto es especialmente necesario por las enormes dificultades que la pandemia nos ha creado. Y aún así, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces estar confiado. Querido Dios, que tu palabra penetre profundamente en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nos ayude a renovar nuestra manera de pensar algunas de estas cosas, especialmente en relación con el altar, con el culto, con los holocaustos, con las ofrendas. Y que podamos, como iglesias renovadas por tu Espíritu Santo, estar a la altura de los desafíos que hoy confrontamos y hacerlo con plena certidumbre de fe, de que vas a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Que sea así realidad en cada ministerio, en cada congregación, en cada líder, en cada creyente que está recibiendo esta palabra. Y a ustedes, queridos amigos, siervos, siervas del Señor, ministros, sacerdotes, santos de Cristo, pueblo de Dios, los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.